¿Qué tal, chicos? Hoy vamos a seguir con los temas que estamos viendo en físico-química. Vamos a empezar con cifras significativas. Con frecuencia, las matemáticas utilizan los números exactos correspondientes a cantidades de conceptos abstractos. ¿Sí? O sea, cuando uno básicamente despeja X y le dice que X vale 4, no pone 4,0, redondea los números como quiere, porque en realidad el número cuando uno despeja X no representa absolutamente nada. Así, se supone que un número, por ejemplo, como 24,8, significa lo mismo que 24,80, o también podríamos decir que podría ser lo mismo que 24,800000, hasta un número de cifras decimales. Pero en el mundo del laboratorio, cuando uno experimenta, cuando uno mide, cuando se lleva a cabo una medida, siempre hay una cierta incertidumbre asociada al instrumento que uno está usando, ¿sí? Por ejemplo, se puede medir, vamos a compartir algo, acá vamos a poner, acá estamos, compartir. Entonces, yo puedo medir el volumen de un líquido con un vaso precipitado, que es lo que tienen ahí a la izquierda, con marcas. En este caso, ahora vamos a ver distintos vasos precipitados. Este tiene marcas cada 50, ¿sí? 50 mililitros. Pero puede haber unos más pequeños, los vamos a ver, con 5 mililitros. Bien, los vasos precipitados hay de distintos tipos, ¿no? Acá vamos a poner un ejemplo con un vaso precipitado específico. Por ejemplo, acá vamos a mostrar uno, por ejemplo, este de 250 mililitros. Debo tener uno por acá. A ver, ahora lo voy a buscar, pero debo tener por acá. Es de 250 mililitros. Bueno, acá tenemos un juego ahí de 3 litros, de 1 litro, de medio litro, ¿sí? Por eso acá hay varios vasos de precipitados. Acá tienen, por ejemplo, este es de 600 o de 500, vamos a aumentar la resolución. Este es de bueno, no se entiende, 500, 250 y 150 mililitros. Acá tienen uno de 50 mililitros, fíjense que las divisiones son 10, 20, 30, 40, 50. Y acá tenemos uno también de 50 que se ve un poco mejor, este que estaba buscando. Este es un vaso de precipitado que mide de 5 mililitros. Y vamos a hablar también de otro instrumento para poder medir volúmenes. A ver, esperen un segundo. Que son las probetas, ¿sí? Esta es una probeta. Esta es de 100 mililitros. Hay distintos tamaños de probeta. Acá tienen otra. Acá tenemos todo un set de probetas. Que tenemos de 50, de 100, de 250, de medio litro. Y acá tenemos otras con... Bueno, eso es una probeta. Acá tienen es una probeta. Esta es de 150 mililitros. Y tenemos la menor división, 120, 130, 140. Esta 140 dividido 5, esto es cada 20, tiene 2 mililitros de diferencia. Después tenemos un vaso precipitado, que lo estaba usando, que no tiene, está tan gastado, tanto lo gasté, que ya no tiene división, es de 250. Este ya es un vaso de 500, ahí dice.
500 mililitros y la menor división que tiene este vaso es de 50 mililitros. Generalmente se usa para hacer algún tipo de reacción, ¿sí? Sí, no son elementos que tengan mucha precisión para el uso, es así, ver, por decirlo de alguna manera, más o menos medio litro, y uno pone más o menos medio litro, ¿sí? La probeta lo mismo. O sea, después hay otros instrumentos que miden volúmenes que tienen mucho más divisiones y voy a poder tener más precisión. Bien, entonces, la medida de un líquido con distintos instrumentos, los que estamos viendo. Se puede indicar que el volumen de un líquido es 18 mililitros, pero el último dígito es incierto en el caso que estemos usando el vaso precipitado de 25 mililitros. ¿Se acuerdan cuál era el de 25 mililitros? Sí, supongo que los tenemos que estar viendo. Entonces les decía que yo puedo indicar que el volumen de un líquido es 18 mililitros, pero el último dígito es, a ver, esperen que no lo mande, ya lo mando, ya no se ríe, ahí va. ¡Tiqui! Ahora sí, listo. Ahora sí. Entonces, yo puedo medir el volumen de un líquido, por ejemplo, que sea 18 mililitros, pero el último dígito es incierto, ¿sí? Fíjense que yo no puedo determinarlo si es 8 o no. La imprecisión del aparato utilizado para la medida no nos permite averiguar su valor. Ahora, si el mismo volumen lo midiese con otro recipiente, por ejemplo, una probeta, el resultado sería, por ejemplo, 18,5, ¿no? Supongamos que yo ahora no tengo acá un volumen para mostrarles, pero que sí se puede hablar 18,5. Por ejemplo, en este caso, no es 18, acá estamos midiendo 40, a ver, este es 35, 36. Acá, supongamos que fuese 18, yo puedo determinar 18,5. O en este caso, podemos decir que acá tenemos 30, 35, 36, esto se lee 36,5. Acá en este gráfico está mostrando cómo se observa una medición en un instrumento que mide volumen de líquidos. Los líquidos tienen una cosa llamada tensión superficial y el agua, por ejemplo, no todos, pero el agua hace este tipo de menisco, dice acá, una pancita, y uno tiene que tener el ojo de manera tangencial a la curva, o sea que uno tiene que estar mirando esto de frente, no se puede estar mirando de ninguna otra manera. Acá está en inglés, eye level. Entonces, esta es la manera correcta de observarlo. Hay algunos líquidos que tienen la pancita para arriba, eso depende mucho de lo que se llama tensión superficial. Eso sería lo correcto. A ver, hay unas imágenes, podemos compartir. A ver, tiki. Tiki, 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 tiki. Lo que no se debe hacer, acá está, por ejemplo. Esto es incorrecto. La manera correcta sería esta. Sí, estas probetas son de 100 mililitros, no tienen otra división, ¿no? Pero la idea es que se entienda cómo es que uno tiene que observar esto. Es una pena que no estemos en el colegio para poder ir al laboratorio y poder, vamos a buscar lo que estábamos compartiendo. Acá tenemos otros. Acá, por ejemplo, indica que de las dos maneras es correcto, si el menisco es cóncavo o si el menisco es convexo. La concavidad es esta parte de la curva, esto sería cóncava la parte de adentro de la curva y convexa la parte de afuera de la curva. No importa si tenga la panza para arriba o para abajo. Después hay otras técnicas que dicen que se puede leer a partir de estos dos puntos. ¿Sí? Esto, entiendan que uno tiene que saber manejar a la perfección estos instrumentos cuando trabaja en un laboratorio, ¿no? Entonces estábamos por acá. Bien, les decía. Entonces el mismo volumen de líquido medido con la probeta
nos permite dar como resultado 18,5. De esta forma, la incertidumbre se traslada ahora, en lugar del dígito que era 8, al dígito que es 5, o sea, la primera cifra decimal. Por lo tanto, se acepta que la última cifra de un dato experimental es imprecisa. Es decir, que es la que determinamos a ojo, siempre teniendo en cuenta que yo tengo dos rayitas y yo puedo más o menos determinar si esas dos rayitas, entre qué valores supongo que puede estar. Entonces, les decía, entonces acepto como la última cifra de un dato experimental es imprecisa. Al menos en más menos una unidad. Unidad de la división. Al escribir que la medida de una masa es 45,23 gramos, vamos a hacer otra cosa. Vamos a compartir. Yo les voy a decir lo que vamos a hacer. Vamos a dejar de compartir acá. Vamos a ir a un Word. Ahora que estoy en el Word, lo vamos a compartir para que vean qué es lo que yo estoy diciendo. Entonces, habíamos dicho que íbamos a escribir la masa 45,23, ¿no? Entonces ponemos acá 45,23 gramos. Decíamos que nos indica que la imprecisión es de más o menos 0,1 gramo. Lo que estábamos diciendo es que acá vamos a hacer otra cosa. Vamos a copiar esto. Vamos a cortar, insertar. Qué lenta que está. Tiki, control V, tiki. Y acá vamos a poner, acá vamos a poner esto. Vamos a poner el más menos. Más menos 0,01 gramo. ¿Sí? Es decir que el número, el 3, es incierto. ¿Sí? Puede estar un poco para arriba, más menos 1 para arriba, más menos 1 para abajo. Todo eso se determina con el último dígito. O sea que el último dígito de un número no es exacto. No es, es incierto. Entonces, el último dígito de un número que expresa una medida experimental, esto es, la última cifra significativa, es incierto. Y ponemos ahora de título reglas para la determinación de cifras significativas. Y acá las tenemos. Yo les voy dictando. Igual las voy a dejar acá para que las puedan copiar tranquilos, si hay algo que no me entienden. Los dígitos distintos de 0 no siempre son significativos. Los dígitos distintos de 0 son siempre significativos. Los ceros que aparecen entre dígitos distintos de 0 son siempre significativos. Los ceros que aparecen al comienzo de un número nunca son significativos. Solo sirven para fijar la posición de la coma decimal en un número menor que 1. Recuerden que los números que son menores que 1 son 0, entonces, si yo tengo, por ejemplo, el número 0,08, eso sería 82, serían dos cifras significativas. El primer 0, el segundo 0 no son significativos, solo los uso para poder indicar dónde está la coma. Los ceros que van al final son significativos si van detrás de la coma decimal. Por ejemplo, al principio yo decía, no es lo mismo escribir 24 que 24,0. ¿Por qué? Porque me está indicando el 0 que yo lo determiné de manera incierta. Entonces yo, si alguien está leyendo algo y veo que le agrego un 0, significa 24,0, el decigramo, o la primera del primer décimo de gramo, yo lo determiné inciertamente.
Ahora, si yo estoy determinando la centésima, tengo que poner 24,00. Ahí yo estaría indicando el último dígito que yo determiné con incertidumbre es el lugar de la centésima. Entonces, no es lo mismo en física poner, sobre todo cuando voy a medir, 23, 23,0, 23,00. 23,0 son, o 24,0 son 3 cifras significativas, 23,00 son 4 cifras significativas. Los ceros al final de un número sin coma decimal pueden ser o no significativos. Así la medida 300 metros puede en principio tener 1, 2 o 3 cifras significativas. Para evitar la ambigüedad, se pone una raya encima de los ceros que sean significativos o se utiliza la notación científica. Vamos un poco a echar un poco de luz. Vamos a poner acá compartir. Volvemos a nuestra pantalla compartida, que estaría diciendo básicamente, primero, el caso anterior, 0,08283, esto tiene, y vamos a hacer algo un poco más Gucci, vamos a darle un poco más de emoción al tamaño de estos números. Ahí está. Esto tiene 2 cifras significativas. Después, si yo pongo 23,0, esto tiene 3 cifras significativas. Si yo escribiese ahora el número 300, así no puedo decir cuántas cifras significativas tiene. Entonces esto lo puedo resolver de 2 formas. Una es, si esto lo quiero escribir con 3 cifras significativas, ¿cómo indico cuáles son las cifras significativas? Bueno, vamos a poner acá 300 y supongamos que los 2 ceros son significativos para mí. Entonces vamos a venir, acá tenemos esto, tiki, esperen que arranque porque están como, ahí va, triquiti, y acá le clavo otro cero, ¿lo tomo? Sí, esto sería 300 metros, acá tendría 3 cifras significativas. Ahora cuando salgo se va a ver. ¡Tic! Si yo pusiese 300, pero arriba del 0 le pongo una raya sola, significa que el primer 0 es significativo. ¿Para qué sirve esto? En general, cuando uno ve la cartelería de longitudes y demás, se usan 3 cifras significativas. Viajan a Mar del Plata 400 kilómetros, ponen 404 kilómetros. La salida de los accesos, por ejemplo, de Panamericano, de General Paz, le ponen a 600 metros, ven, siempre son 3, no le ponen, no sé, la distancia acá a Mar del Plata en metros, no le ponen 404.000 metros. Si se usan 3 cifras significativas. Obviamente que a veces en la cartelería, cuando son 1000 kilómetros, ponen 1100 kilómetros a Buenos Aires, pero si ustedes ven y analizan la mayor parte de los números, tienen 3 cifras significativas. Uno cuando va a comprar fiambre va y pide 200 gramos, 250 gramos, 3 cifras significativas. Ahora cuando va a comprar asado pide 2,5 kilos, 2,50 sería, 2,50 kilos. Uno no se da cuenta, pero está indicando la tercera cifra significativa en los 2,50 kilos. Bien. La otra forma de poder representar esto es a través de la notación científica, ¿sí? La notación científica, como ya todos saben, esto se puede escribir 3,00 por... Carajo, mierda, diría mi Telegram. Insertar ecuación. Tiki, tengo que por eso, tengo que venir acá. Bueno, va a quedar medio, pero no importa. 10 al cuadrado. Esto sería la notación científica. De las dos formas que lo está escrito con la raya o con la notación científica, obviamente que en la notación científica
yo tengo que estar aclarando al cuadrado, ¿Mm? Al cuadrado, que me estaría mostrando que son estos dos. Si esto, en vez de poner 300, pongo 3,0 por 10 a la 2, ahí estaría indicando que son dos cifras significativas, y si pongo 3 por 10 a la 2, una cifra significativa. Esa es la forma de poder, ¿cómo se llama? Expresar correctamente un resultado. Ahora vamos a seguir compartiendo compartir. Estábamos por ese. Un punto al final de un número indica que todos los dígitos son significativos. Así la medida 300 metros tiene 3 cifras significativas. A un número exacto, realmente cuando yo tengo alguna fórmula que dice 3 por, o sea que 3 ahí es un número exacto, que no es una medición, es un factor, por ejemplo, no es algo que fue medido eso hoy. Se le puede añadir, después de la coma decimal, todos los ceros que se deseen. Y se considera que tiene infinitas cifras significativas. Ahora, una vez que nosotros determinamos las cifras significativas, pasamos a otro proceso, que sería el redondeo. Si la medida es directa, no hay mucho redondeo que hacer. Pero a veces hay algunas determinaciones que las hace de manera indirecta. Por ejemplo, si yo quiero pintar mi cuarto, yo no tengo un instrumento que a mí me mida áreas. Yo mido el área de una pared usando un metro, es decir, que estoy usando longitudes. Yo, para poder determinar el área, de saber cuántos litros de pintura tengo que tomar, tengo que calcular las áreas de cada una de las paredes, contarle las aberturas, etcétera, etcétera. Entonces, al hacer cálculos con medidas experimentales, a veces se tiene como respuesta más dígitos de los que uno podría considerar útiles o significativos. Tales números deben redondearse para que sean coherentes con los datos de partida, ya que un resultado no puede ser más preciso que la menos precisa de las medidas efectuadas para su obtención. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que si yo tengo, no sé, un metro que me mide centímetros y yo puedo determinar, la menor división del metro son los centímetros, yo puedo más o menos a ojo calcular la diferencia entre un centímetro y otro y decir que algo tiene 4,12 metros. Y lo multiplico por la otra pared que tiene 3,23 metros. Cuando yo multiplique, me van a aparecer más decimales. Ahora, eso significa que yo voy a poder, el resultado va a tener más precisión que el instrumento que yo utilicé, porque voy a tener más ceros. Entonces eso no puede ser posible. Yo no puedo expresar un resultado hecho con un instrumento que me mide, no sé, hasta los centímetros, expresar algo que tenga más. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que redondear el resultado que yo obtengo. Redondear es un procedimiento utilizado para prescindir de las cifras significativas. Y ahora vamos a compartir la regla de redondeo. A ver. Si el primer dígito no significativo es menor que 5, se elimina y se deja el último dígito significativo. Regla 2. Si el primer dígito no significativo es mayor que 5 o es 5 seguido de otros números, de los cuales algunos distintos de 0, se eliminan, vamos a poner una coma acá, y ahí. Se eliminan los dígitos no significativos y se aumenta en 1 el dígito significativo. Sí, ahí me quedo medio, vamos a corregirlo, ya que estoy leyendo. Ahí está. Si el primer dígito no significativo es 5 seguido de ceros, se elimina el 5 y se aumenta el último dígito significativo en 1 si es impar.
y se deja igual el último dígito significativo si es par. Las cifras significativas a la izquierda de la coma decimal no se eliminan, pero se sustituyen por ceros. Y ahora vamos a ver unos ejemplos cómo uno tiene que actuar. Cuando yo tengo que hacer mediciones, no sé, el perímetro de un cuarto o el área de un cuarto, que puede ser que me aparezcan más cifras significativas en alguna de las mediciones, y cómo tengo que expresar correctamente eso en cómo se tiene que expresar eso correctamente. Entonces ponemos de título adición y sustracción. El resultado de una suma y una resta no puede tener más dígitos a la derecha de la coma decimal que los que tenga la medida con el menor número de decimales. Entonces vamos a poner un ejemplo. Supongamos que vamos a pasar al Word, ¿sí? Copiar, vamos a copiar, vamos a ir al Word y vamos a compartir las dos cosas. Vamos a venir acá, compartimos, tiki, compartimos. Supongamos que yo tengo dos mediciones, vamos a ver control, ahí está, que no me gustó. Supongamos que yo tenga que hacer, acá vamos a poner 18,58 metros, más 20,3 metros. Esto yo lo tendría que, esta cuenta da, ¿sí? 38,88, ¿no? A ver. Sí. 38,88 metros. Pero lo que me dice la regla, que yo no puedo escribir este resultado con más decimales que menos decimales tenga. Es decir, este tiene 2 decimales y este tiene 3 decimales. Es decir, que esto lo tengo que escribir con 3 decimales. Entonces yo voy a tener que redondear. Todo lo que yo voy a tener que redondear es este resultado, el 38,8. A ver, quedará así. Esto, así voy a tener que representar mi resultado. Al otro lo tengo que eliminar. Entonces, de acuerdo a las reglas que tenemos, esto sería 38,9 metros. Esto para cuando yo tengo una suma. ¿Sí? Entonces, si yo efectuase esa adición, el resultado se tiene que dar con una sola cifra decimal, ya que cumple con el porque el primero de los dos sumandos tienen 2 decimales y el segundo tiene uno solo. Entonces me tendría que quedar 38,9. Ahora, ¿qué pasa cuando tengo una multiplicación? En las multiplicaciones y divisiones, la respuesta no debe tener más cifras significativas que el número con menos cifras significativas. Entonces, vamos a compartir esto. Compartir. De acuerdo con esto, si se efectúa la multiplicación 0,082 metros por 273,2 metros, el resultado debe calcularse con 2 cifras significativas, porque este tiene 2 cifras significativas. Bueno, por lo tanto, cuando yo multiplico esto, me da 22 metros cuadrados, metro por metro, un metro cuadrado. Debe tenerse en cuenta que los números exactos que se obtienen a partir de definiciones o al contar objetos, es decir, cuando yo en mi cálculo tengo un número 3, o sea, 3 puede aparecer por distintos motivos, ¿sí? Que sería un número entero, entonces eso lo tomo como que tiene infinitas cifras significativas. Veamos acá este ejemplo, dice
El número de moles de una muestra de un gas puede calcularse a partir de la siguiente expresión. Todo esto. Determinar N, que es el número de moles, cantidad de sustancia, es una de las 9 unidades fundamentales. Tenemos que determinar el valor de N redondeando el número de cifras significativas. Bueno, tenemos que hacer todo el procedimiento explicado arriba, con suma, multiplicación, etc. La resta y la división ya saben que son casos de la suma y de la multiplicación. Entonces, analizamos primero. 11,2 tiene 3 cifras significativas. 760, infinitas cifras significativas, es un número exacto. 123,4, 4 cifras significativas. 0,0821, 3 cifras significativas. Y después tenemos que analizar la suma del paréntesis, que sería 273,15 más 25,1, iba a decir grado porque son temperaturas. Eso tiene 4 cifras significativas, pero fíjense lo que yo escribí. Dice, la suma de eso me da 298,25, pero lo tengo que expresar, ¿sí?, con 4 cifras significativas, y 298,25 tiene 5 cifras significativas, por lo tanto, tengo que eliminar el 5. Entonces, de acuerdo a las reglas de redondeo, como el número es par, no sé si lo puse bien o lo puse al revés, déjenme ver algo. Bueno, ahora me voy a fijar bien eso, un segundo. Vamos a esperar un segundo. Listo, es así. Tengo 273,2 cuando redondeo el 273,15, porque el 1 es impar, sube en 1, queda en 2. Y 25,1 le suma 273,2, 25,1, quedaría 298,3. En vez de que me quede, ahí está, lo vamos a eliminar. Ahí está, listo. Quedaría ahí. Ahora, si yo despejo N de acá arriba, el número que me da es 0,074267. Pero ahora la regla dice que cuando yo tengo una multiplicación, yo lo tengo que redondear con el que tiene menos cifras significativas. Y de toda la lista que puse ahí, el número que tiene menos cifras significativas es el que tiene 3 cifras significativas, por lo tanto, este número, el 0,74267, lo tengo que redondear a 3 cifras significativas, es decir, que lo tendría que redondear todo esto, menos aparte esto. A ver, ahí está. Tiki. Y como este es un número más grande que 5, tengo que subir uno al anterior y quedaría 0,0743. Bien, vamos a empezar ahora con precisión y exactitud. Bien. Vamos a compartir un dibujillo para que más o menos, a medida que voy hablando, ustedes vayan tomando nota qué es lo que estamos viendo. Dice, precisión y exactitud son los temas que vamos a ver. Son dos palabras que para muchos pueden ser iguales. En lo cotidiano se utilizan igual, no hay cambios. O sea, piensan uno en precisión y exactitud y piensan siempre todo en lo mismo. Vamos a compartir primero la definición. Acá si la pueden copiar. La definición de exactitud representa la coincidencia entre el valor medido y el valor verdadero. ¿Sí? Y vamos a hablar un poco de la exactitud. Vamos a poner un ejemplo. Supongamos que yo quiero determinar experimentalmente el valor de pi, ese que tiene la calculadora, 3,14, 15, 20, 15, 9, 26, etc.
Entonces se hacen determinaciones y un resultado de un experimento me da 3,139 y otro resultado que intento hacer es 3,143. El segundo resultado es más exacto que el primero, pues se acerca más al verdadero valor de pi, que es 3,14, 15, 9, 2, 6, 5, 4, etc. Su número irracional tiene infinitos decimales, no periódico. Entonces, si yo redondeo el verdadero valor, que sería, tomen la calculadora, pongan pi, 3,1415, si yo tengo que redondear 3,1415 quedaría 3,142. Y entre 139 y 143, el 143 está más cerca del 142. Y quedaría el valor más exacto es 3,143 porque es el que más se acerca al verdadero valor. Claramente que cuando yo estoy hablando del verdadero valor es el que me da la calculadora. Imagínense que una vez no se sabe cuál es el verdadero valor de pi porque es un número racional, pero por lo menos hasta el tercer decimal sí yo sé cuánto vale. Entonces es necesario conocer el valor real de una magnitud para determinar su exactitud. Ahora vamos a pasar a la definición de precisión. Bien, ahí la vamos a poner. Segundo. Ahí estamos. Tiki, tiki, tiki. A ver, compartir. Ahí está. Definición. Expresa la incertidumbre en el valor medido. Esta puede darse por falta de coincidencia entre las medidas repetidas de una misma magnitud o bien por la poca sensibilidad del aparato de medida utilizado. El concepto de precisión, exactitud es cuando yo me acerco al verdadero valor. Precisión es que cuando yo mido varias veces en las determinaciones, chicos, en los laboratorios no se determina, sobre todo cuando se va a medir algo que no se conoce, ¿no? Hay distintos mecanismos para poder medir. Y uno es hacer muchas mediciones de lo mismo. No siempre uno recoge la misma lectura, o sea, son distintas lecturas. Entonces, la precisión mide que si las lecturas que yo estoy haciendo están cercanas una de otra, o sea, si están agrupadas. Entonces, ahí tiene un poco más de sentido el siguiente gráfico que les estaba mostrando al inicio, que es este, donde planteamos situaciones de baja precisión y baja exactitud. Por ejemplo, esto. Es decir, que están lejos del verdadero valor y están todos dispersos los resultados. Escuchen la palabra que usé, dispersos. Después podemos tener alta precisión y baja exactitud, que sería este caso. Es decir, que yo estoy juntando todos los valores cerca de lo que mido, pero que están lejos del verdadero valor. O sea, esto es, preciso sería esto, y baja exactitud es esto. Después tenemos alta precisión, alta exactitud y baja precisión. Están todos cerca del centro, pero no están todos agrupados en un lugar. Eso sería alta precisión y alta exactitud y baja precisión. Y alta exactitud y alta precisión es cuando, además de estar cerca del verdadero valor, todas las mediciones que yo estoy haciendo están juntas. Entonces, fíjense las palabras que yo estoy usando. Estoy usando dispersión. La precisión está relacionada con la reproducibilidad de las medidas. Cuanto más cerca se encuentren entre sí las medidas repetidas de una magnitud, más cifras significativas pueden aceptarse como fiables en el resultado de esta medición. Sin embargo, un alto grado de precisión no implica necesariamente gran exactitud. Cuanto mayor sea la precisión de un aparato, nos proporciona o nos puede proporcionar una medida con mayor número de cifras significativas. Así, la medida 4,972 gramos tiene 5 cifras significativas
Y la incertidumbre, el 2 sería la milésima de gramo, que es más precisa que 42,92, que tiene 4 cifras significativas, y la incertidumbre la tengo en la centésima de gramo. Esto no tiene que ver cuál es el verdadero valor que yo estoy tomando. Puede ser que estemos alejados del verdadero valor. El número de cifras significativas se expresa el resultado de una medida y está relacionado con la precisión y no con la exactitud. La precisión es tanto mayor cuanto más cercanos se encuentran entre sí los valores obtenidos al repetir la medida de una misma cantidad. La exactitud es tanto mayor cuanto más se acerquen los valores medidos al valor real. A veces se denomina veracidad al conjunto de la exactitud con la precisión. Ahora, ¿cómo hago para medir? Sobre todo la precisión. Porque la precisión tendremos cómo mido yo, ¿no? Qué tan cerca están o qué tan lejos están los valores. Bueno, para eso vamos a usar otra rama de la matemática. Ahora, vamos a tratar de explicar la exactitud, cómo se mide. Cuando hay que decidir la validez de un dato, este se compara con el valor exacto o real. Y se utiliza una magnitud que se llama desviación absoluta. Esperen que vamos a compartir otra pantalla, que es esta. Que es la distancia de dicho valor al valor exacto. XY, acá lo vamos a ver un poco más abajo, sería la medición que yo hago, y el X, este promedio, que es una raya, sería el valor exacto. Es decir que si yo hago esto menos esto está en módulo, si recuerdan de matemática, módulo, que es la distancia entre dos números. No importa si son positivos o negativos, el módulo siempre es positivo, porque yo les pregunto cuánto es la distancia entre menos 2 y 0, la distancia es 2. Y la distancia entre 0 y 2, la distancia también es 2. Ese es el concepto de módulo. Estamos midiendo una longitud y por definición al principio ya les dije que la longitud es un valor positivo y es la definición de módulo. Sin embargo, cuando se trabaja con grupos de datos, lo que interesa es estudiar es la precisión, que está relacionada con la reproducibilidad de las medidas. Y para eso nos valemos de una herramienta de la estadística, que es el desvío estándar. Bien. Es esta ecuación que la vamos a usar en un trabajo práctico, o sea que si se les llega a dar algún tipo de ACB, traten de reponerse porque lo van a tener que hacer en un TP que les voy a mandar. El símbolo ese que aparece acá, este es desvío, sigma, es una letra griega minúscula. Este es el de autosum del Excel. Sí, vamos a ver si este lo pueden hacer con... Generalmente lo hacemos con Mariano Vidal, el profe de informática, computación, no sé cómo se llame la materia. Lo hacen con él. Yo igual lo voy a explicar. Este símbolo sigma lo que me puede determinar a mí es qué tan lejos o cerca, ¿sí?, tengo los valores que yo estoy midiendo. Es decir, que tomo 5 valores. Cuanto más chico me da el sigma, tengo menos dispersión. Y cuanto más grande me da el sigma, los tengo más dispersos. Es la forma que yo tengo para poder medir esa característica tan rara que sí se puede medir, es qué tan separados están los valores. Y acá, XY son los valores que yo mido, X es el valor promedio. Este valor promedio es el que ustedes usan para saber si se llevan o no una materia. Suman las notas y lo dividen por la cantidad de notas. Y N es el número de medidas realizadas. El cálculo del desvío estándar de un conjunto de medidas no es muy útil. Sin embargo, cuando se tienen varios conjuntos de medidas, la desviación estándar permite compararlos y de este modo determinar cuál es más preciso.
Resolución. Vean qué tenemos. Bien, acá entramos a la parte que más nos interesa del TP. Cuando se mide una magnitud con un aparato, siempre hay una incertidumbre condicionada por la proximidad de las marcas de graduación de la escala del instrumento. La división más pequeña de una escala determina la mínima diferencia de magnitud que puede apreciar el equipo, es decir, su resolución. Por ejemplo, esto sería la mínima división. En este caso son 2 mililitros. Ahora, nosotros podemos medir con dos tipos de instrumentos, los que son analógicos, un poco lo que hablaba la otra vez, y los que son digitales. Los instrumentos analógicos son los instrumentos que tienen una escala, una regla es analógica, los termómetros de mercurio, los de alcohol son analógicos y obviamente después tenemos los otros instrumentos que son los digitales. Los relojes analógicos sí que tienen agujas, esos tienen una escala. Y si el instrumento es analógico, ahora vamos a ver cómo se determina la resolución de un instrumento analógico, ¿no? Cuando un aparato es analógico se acepta como incertidumbre el valor de la división más pequeña por 0,5 o por un medio. Es decir, que si yo, por ejemplo, quiero medir la menor división es 1 mililitro por 0,5 es 0,5 mililitros, medio mililitro. O sea que yo puedo tomar esa incertidumbre. Por ejemplo, la incertidumbre de una medida hecha con una regla, divide en milímetros, es más o menos 0,5 milímetros, la mitad de un milímetro. Pero para los aparatos digitales, la incertidumbre es la variación mínima del último dígito del aparato. La incertidumbre debida a la resolución del aparato, RS, se lo escribe, no se puede minimizar repitiendo la medida varias veces. Si se utiliza una balanza que aprecia gramos, no puedo medir una masa con incertidumbre a la centésima. Es decir, si la menor división es el gramo, yo puedo medir las décimas de gramo, a ojo, no la centésima de gramo. Bien, este ejercicio voy a explicar. Dice, dos grupos de alumnos han medido la tensión en voltios que recorre un circuito y han obtenido los siguientes datos. Bien, vamos a dejar de compartir y vamos a buscar un voltímetro. Bien, acá tenemos un voltímetro, ¿sí? ¿Sí? Mide volts. Nosotros, por ejemplo, en nuestra casa tenemos 220 volts. ¿Eh? Acá marca de 0, 100, 200 volts. Tenemos aparatos, esto es un voltímetro. Acá tenemos otro voltímetro, ¿sí? Que tiene selección acá como para poder medir. Esto, en voltímetro acá me puede cambiar la escala, porque hay veces que yo puedo medirle la diferencia potencial a una pila que son 3 volts, a 220, no se usa el mismo instrumento. Después tenemos, estos son multímetros, ¿sí? Que miden no solamente, bueno, no, yo quería ir a, que después de que me salta estos. No. ¡Pam! A ver. Este es otro. Bueno, no importa. Ahí está. Había uno amarillito, bueno, no importa. Esto es un multímetro, ¿sí? El multímetro marca acá, tienen para medir volts, multímetro porque tienen más de una, mide varias cosas, ¿no? Acá tenemos los volts, acá va la resistencia, esto es si, por ejemplo, cuando uno quiere ver si está cortado un cable o no, se miden dos extremos y se fija si hay resistencia o no. Y el amperímetro, acá está la parte de amperímetro, después tienen para corriente alterna, para corriente continua, etcétera, etcétera. Esto es un multímetro.
Entonces los chicos lo que usaron en el ejercicio que les puse, estamos hablando de un voltímetro, sería este, por ejemplo. Entonces, dejamos de compartir, volvemos a nuestro enunciado, que es, me encantaría saber, cifras significativas, supuestamente. A ver, compartir. Genial. Entonces nos da 8, 9, 7, 10 volts, son todos. El grupo A, el grupo B tiene estas mediciones. ¿Qué conjunto de medidas es más preciso? Bien, genial. Primero vamos a sacar un valor verdadero. El valor verdadero es el promedio. Sumamos todas estas mediciones y lo dividimos por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eso lo van a hacer ustedes. Suman todo, dividen por 8, suman todo, dividen por 8. Acá dice que le da 9. Dice, calculemos ahora el desvío estándar. Bueno, ahora ustedes lo que tienen que hacer, lo vamos a hacer en otra oportunidad, pero tienen que meter los valores acá dentro y los vamos a ir calculando. Pero para eso tenemos a San Excel, que calculo que lo sabrán usar genial todos, y yo puedo meter esta formulita en el Excel y ir resolviendo el ejercicio hasta que me den estos valores, ¿sí? El conjunto de las medidas, acá dice que es el grupo B. Traten de hacer esto de tarea para la próxima vez que los vea. Uy, nos vamos. Que los vea. Después les voy a subir ejercicios de este tema y no me olvidé de los cambios de temperatura y los de calorimetría, los de calor, los de fuerza. Eso también va a ir todo en el próximo trabajo práctico, ¿no? Así que bueno, chicos, no los entretengo más. Nos veremos la próxima, que vamos a empezar a explicar. Ya les digo específicamente, tengo acá todo planificado como corresponde. Errores en la medición, que sería ya el último tema de este trimestre. Errores de la medición. Después vamos a hacer el trabajo práctico. 2 trabajos prácticos, queda uno de ejercitación y uno de una experiencia que no la podemos hacer claramente por la virtualidad que nos toca vivir, pero yo les voy a dar un ejercicio, que la parte de medición, les voy a dar yo los datos y ustedes van a tener que presentar un informe. La idea es que ustedes puedan presentar un informe de laboratorio, donde se expliquen, voy a explicar todas las cosas que tienen que hacer, explicar el Excel como lo van a tener que usar, porque la verdad que hacer todas las cuentas a la mano, vieron que cuanto menos tenga que trabajar, mejor, ¿sí? Hay gente que es muy responsable y trabaja más, yo prefiero pensar y trabajar lo justo y necesario. Bueno, nos estamos viendo hasta la próxima, saludos.